buenos días. Les agradezco a todos su presencia y el aporte tan importante que nos están dando el día de hoy. Quien les habla también hace uso del lenguaje de señas. Claro que lo he aprendido en mi casa, con mi familia, y no con tantos detalles como usted, profesor, el día de hoy nos ha podido enseñar. Y sé de la necesidad de que las personas apenas nacen tienen que tener contacto en la forma en cómo comunicarse adecuadamente. Para nosotros era indispensable poder hacer este evento convocándolos a ustedes, los que conocen la realidad, no solamente desde el punto de vista de la lengua que tiene que ser considerada como una lengua originaria, sino también el problema que está atravesando los intérpretes como tal ahora, sino también sobre todo porque se pueda lograr en un futuro muy cercano que sean las personas sordas las que enseñen. Ellos tienen que enseñar, ellos son los que tienen que traer. ¿Qué mejor que ellos que transmitirlo? Yo participo en muchísimas reuniones, muchas desde muy niña en reuniones de sordos, y solo uno entiende cuando has estado con ellos desde siempre. Es muy diferente a que venga una persona extraña y que pretende enseñarle a todos lo que ya los demás han vivido durante años. Entonces yo también comparto esta posición de que son los sordos los que tienen que enseñar. En esa medida nosotros nos estamos preparando para el día en el que el Premier Salvador del Solar va a venir al Congreso a pedir el voto de confianza. Entonces, en una interrupción yo quiero destinar mi participación a hacerle planteamientos concretos en relación a la comunidad sorda y a estos problemas que nosotros hemos podido dilucidar aquí. Y lo que nosotros estamos pudiendo entender ahora, por lo menos para construir esta intervención que nosotros pretendemos iniciar en este voto de confianza y luego continuar en reuniones ya con los especialistas que los pediremos en su momento, pero queremos construir correctamente una intervención en la cual pueda englobar todo lo que ustedes nos están indicando acá. En primer lugar, lo que hay que corregir es que la lengua tenga que ser una lengua originaria, tenga que ser considerada una lengua originaria, y eso implica que sea una modificación en el reglamento o en la ley. En la ley 29735. En la ley. Entonces nosotros tendríamos que hacer aquí un proyecto de ley. Planteando en primer lugar esta modificatoria. Bastaría añadir una frase, ¿no? No es más. Doctor, ese proyecto de ley lo tenemos que tener para ese día. Y les rogamos a ustedes nos asistan con toda la exposición de motivos para nosotros tener la fortaleza de poder sustentar este punto exactamente. En atención al acceso temprano, primero creo que sería iniciar este proyecto de ley y luego una serie de actividades para poder difundir lo que usted nos ha enseñado aquí. Nosotros hacemos una serie de eventos, entonces, que no solamente está dirigido a la comunidad sorda, porque así como se le enseña a la comunidad sorda, la comunidad también tiene que entender. Lo que usted nos ha enseñado acá es espectacular y todos lo necesitamos aprender. Nosotros tenemos contacto con mucha población y todos debemos conocer eso. Entonces, a continuación le vamos a pedir nos puedan asistir y ayudar para hacer eventos, para difundir lo que estamos nosotros aprendiendo aquí, por un lado. Y segundo, en relación al acceso temprano de la lengua, ¿cuáles son estas razones por las que una persona no tiene acceso temprano a la lengua? Bueno, como comentó el profesor Rodríguez, es los prejuicios que tienen los profesionales que tienen los primeros contactos con los padres, ¿no? Ese es el problema, el desconocimiento. Los médicos, tiene que ser una campaña médica, ¿no? El Ministerio de Salud difundir eso, porque ¿qué pasa? Una mamá le dicen que su hijo es sordo y el médico le dice, lo primero que tiene que hacer es que aprenda a hablar, ¿no? Entonces se manda terapias, ¿no? Entonces pierde un montón de tiempo para que aprendan un par de palabras y no se le da una lengua, ¿no? Entonces, y es porque desconocimiento, porque no tienen acceso a información de otros países de cómo ha ido evolucionando las cosas, ¿no? Porque lo que se quiere dejar claro es que nosotros no estamos en contra de ningún apoyo o soporte que se le puede dar mecánicamente a la persona sorda, siempre y cuando no se deje de lado el acceso temprano a su lengua, ¿no? Porque el ser humano sin lengua no podemos ser, ¿no? Entonces, si después van a tener audífonos, si van a tener otro tipo de cosas, no hay ningún problema, pero que desde
recién nacido tenga acceso temprano. Entonces la comunidad médica es la que tiene que tener conocimiento y ser consciente de lo que sucede, porque a mí me ha pasado, yo he tenido contacto con varios médicos y le he preguntado, ¿usted sabe qué pasa si es que a un niño se le priva de su idioma? Y el mismo médico me dice que no. Entonces no saben, entonces creen que el aprender un par de palabras es un idioma y que no saben la implicancia que tiene todo ese tema. Entonces yo creo que el trabajo con el Ministerio de Educación en hacer campañas de concientización, de enseñarle a los médicos qué cosa es lo que pasa, va a ayudar a cambiar, porque también ya se dio, me parece, ya el reglamento que tiene que hacer un despistaje auditivo con los niños, y eso ya está obligatorio. Entonces tenemos ya la herramienta para detectar si el niño es o no sordo desde que nace, y tenemos ahí que aprovechar esos momentos para involucrar a toda la familia, involucrar a toda la comunidad para que pueda el niño salir adelante y adquirir su lengua lo más pronto posible. ¿Verdad? Por difusión, toma de conciencia y difusión, porque ya existe ya la obligación de hacer los exámenes para identificar. Claro, pero también es el tema no solamente de difusión, sino que se tiene un enfoque médico de la sordera. Tendría que tenerse un protocolo para que inmediatamente se instale, apenas se identifique y también ver la posibilidad de concientizar también a las universidades para romper ese ciclo, ese círculo vicioso. Entonces que en las universidades se enseñe lo que es una persona sorda, lo que implica no tener su idioma, para que ya las nuevas generaciones vayan saliendo con estos conocimientos, ¿no? Entonces es más que todo es el concientizar a la comunidad médica de lo que implica el no tener el idioma, ¿no? Si bien todo eso es lo que hay que hacer, yo le recomendaría, congresista, que usted visite el CEBET Ludwig van Beethoven, el Colegio Bilingüe Bicultural del Estado, que hoy está, y que converse con los profesionales allí para que le puedan orientar mejor sobre este tipo de educación que tienen los niños. Muy bien, entonces en ese sentido estaríamos diseñando estrategias para poder enfocar el tema de la difusión y la toma de conciencia, y sobre todo poder ahondar ese protocolo, ¿no? Ese protocolo de médico que debe darse a partir de eso, porque supongo que ya te diagnostican la sordera, el médico lo entiende y lo primero que tiene que mandarte pues es un centro de estimulación o a ciertas acciones concretas que deben poner en contacto inmediato al niño con un idioma, si no porque se pasa pues el año, los 2 años sin ni siquiera tener contacto. 40 años he visto personas sordas, 40 años que no tienen contacto. Sí, es verdad lo que usted dice. En el extremo, profesora, de los 160 días que tenían para poder empezar a hacer la certificación a los intérpretes empíricos. Mira, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es hacer una malla para certificar a los intérpretes empíricos, no como una malla de una profesión, porque eso llevaría más tiempo, porque ya los intérpretes empíricos tienen la experticia, entonces solo, por ejemplo, un ejemplo, en Chile se dio una preparación, porque lo que le falta a los intérpretes empíricos es la parte técnica de la interpretación. Se dio una capacitación de 1 año y después de ese año se certificó a los intérpretes empíricos. Entonces eso es lo que debe hacer el Ministerio de Educación, una malla para certificar primero los intérpretes empíricos y otra malla para lo que es la carrera de interpretación. Para cursar un oficio a la ministra de Educación, ¿usted podría ayudarnos con por supuesto. el contenido, con todos los parámetros para poder pedirles? Encantada. Que se inicie este proceso de certificación. Usted nos ha hecho referencia que se tiene que modificar la ley 29535, ¿verdad? O sea, la 535 es la oficialización de la ley. Pero no se incluyó en la ley de lenguas, que es una ley más general de la política lingüística. Ya. No se incluyó la ley. Perfecto, pero usted nos dijo al final que había que modificar la ley 29535. Sí, recuerde que
Yo le puedo enviar para que las personas sordas puedan enseñar. Así es, yo le puedo enviar el texto original que nosotros teníamos donde las personas sordas eran los que participaban en lo que es capacitación de la lengua de señas, modelos lingüísticos que deben haber dentro de las aulas. Todo eso yo sí lo puedo hacer alcanzar. Perfecto, para que podamos hacer este proyecto de ley inmediatamente. Okay. Ya de forma tal que tenemos objetivos concretos. Y el primer momento para poder exponerlos sería el día de la participación con el voto de confianza del señor Premier, y eso a continuación ya una reunión con la ministra para el tema de la certificación, impulsar el proyecto de ley con los congresistas para las modificaciones legislativas y todas las campañas que podamos hacer en el tema del contacto de la lengua, porque eso hay que difundirlo, porque si los padres también se enteran y lo aprenden, ellos son los primeros que van a exigirlo. Ellos lo van a decir, y así como nos estamos enterando cada cosa de la anemia en estos días, igual esta es una novedad para los padres, que una madre en gestación pues es un mundo de posibilidades que tiene que proyectarse y con conocimiento va a poder afrontar cualquier tipo de adversidad, de limitación, de enfermedad, de discapacidad de mejor manera. Ese es nuestro propósito. ¿Sí? Breve comentario sobre esto de las leyes, que de repente es útil tener en cuenta, ¿no? Cuando se dio la ley del 2010 no existía el Ministerio de Cultura. Entonces en la 29535 no existe ninguna mención al Ministerio de Cultura. Después se creó el Ministerio de Cultura y entonces se dio la ley de lenguas, que hace que las lenguas estén en responsabilidad del Ministerio de Cultura, pero la ley de la lengua de señas quedó asignada al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces ahí que están como un poco entrampados, una especie de disputa de quién, que no es muy útil, que no ayuda mucho. La ley debería ser clara respecto de cuáles son las responsabilidades. La educación obviamente es del Ministerio de Educación, pero no es solamente el problema educativo, ¿no? Porque es el problema cultural. Por ejemplo, este tema, o el tema de los intérpretes, que no son solamente para educación, ¿no? Entonces la parte debería hacerse el proyecto de manera que se distinguen claramente las funciones. ¿Dónde debería estar? En los dos sitios, claramente definidos. Para cada uno en el ámbito de su competencia. Así es, el ámbito de la educación, tiene que estar obviamente en educación, pero el ámbito de la difusión cultural, del apoyo a los intérpretes, tiene que estar en el Ministerio de Cultura. Con mucho gusto. Con esa tingencia para no cometer un error. Que es una cosita. En el tema que está diciendo el profesor, el Ministerio de Educación tiene el área de educación intercultural y bilingüe, ¿no? Y tiene todo un equipo que está trabajando en ese tema, hacen materiales didácticos y un montón de cosas que, si la lengua se separa se incluye en la política de lenguas, se va a tener acceso a mucho más fácil del tema del educativo, y que va a fluir todo con mucho más claridad, ¿no? Me parece. Sí. Sí, se vino algo que estoy recordando, por ejemplo, los ajustes razonables para las personas sordas, ajustes razonables en la inclusión laboral, inclusión educativa, ¿no? Es increíble que el Estado peruano no le brinde educación a una persona sorda a nivel secundario, y para trabajar le pidan que tenga química secundaria. Es increíble que el Estado no le dé la educación necesaria a una persona sorda para una inclusión laboral, y cuando va a participar en una inclusión laboral le piden requisitos que nunca le dieron. Entonces también sería bueno ver esa forma, porque solamente en Lima hay un colegio del Estado para chicos sordos. Hay otro particular, como comentaba en El Salvador, pero un colegio en Lima para chicos sordos, y hay organizaciones como NISOR o Enseñas, otras instituciones que apoyan a los chicos, pero no son avaladas del Estado. Entonces, creo que también no solamente es la parte de la ley, de la parte que sea reconocida la lengua como una lengua originaria, sino también ponerle un poquito de fuerza a sus derechos, ¿no? Porque un joven sin educación o le piden quinto año de secundaria, y en realidad la persona sorda adulta es una persona analfabeta funcional, porque no lee ni escribe. Entonces, ¿de qué inclusión, de qué igualdad estamos hablando? ¿No? Eso es una...
todos los problemas en atención a la formación y al tema laboral. Les rogaría que nos ayuden en ese sentido para hacer un evento exclusivamente con ello, para tener estadísticas, números, circunstancias y podamos hacer planteamientos concretos. Gracias. Congresista, algo importante que justo mencionaron es que habría que hacer toda una revolución en el tema de las personas sordas, porque la educación de las personas sordas hoy está en el área de educación especial y no debería estar allí. Sí, porque si estamos hablando, como le dije a usted, la Federación Mundial dice que es una minoría lingüística, y la Convención y las Naciones Unidas también la reconoce como minoría lingüística, entonces debería ser una educación regular, pero intercultural. No debería ser una escuela especial. Entonces, en muchos países ya no está en el área de educación especial. Por eso es que surgió la educación bilingüe y bicultural, respetando su lengua, su cultura y su identidad. Entonces, habría que hacer todo un cambio, porque ahora no tenemos sordos profesionales que sean profesores, porque eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Por eso hoy yo le estaba recomendando que visite el colegio, porque hay en el aula una profesora que domina lengua de señas, pero también existe el modelo lingüístico, que es el sordo adulto, quien le va a pasar la lengua, le va a pasar la identidad, la cultura a los chicos sordos. Y déjeme decirle que hoy lamentablemente el colegio Milton Betone tiene un gran problema. No han contratado los modelos lingüísticos. Los niños en este momento están estudiando sin modelos lingüísticos. ¿Por qué? Porque se cambió la ley de contratación de auxiliares, porque ellos no tienen un contrato con modelos lingüísticos, sino ellos van dentro de la ley de auxiliares. Y como cambió la ley dice que ahora para poder entrar a trabajar como auxiliar requieren el 6º ciclo de una universidad. Y como dijo Héctor, ¿cómo le piden a un sordo 6º ciclo de una universidad si el Estado no le proporcionó eso? Y entonces hoy esa es una traba. Hoy los niños ya están estudiando hace un mes sin un modelo lingüístico, y que es la base de la educación bilingüe y bicultural. Por eso es importante que usted lo visite. Ya, vamos a criticar esa. Pero sería bueno en todo caso empezar una etapa ya de hacer un trabajo a profundidad para la reforma. Es la reforma, porque es cierto, yo he asistido al colegio especial, yo he estado en el colegio especial y he estado pues con los alumnos con otro tipo de discapacidades, todos juntos, pero en realidad no se trata de ello. No se trata de ello. Entonces yo creo que nos podemos comprometer en hacer ese trabajo de profundidad y ustedes nos tienen que ayudar. ¿Sí? Entonces nos seguiremos reuniendo. Tenemos ahora ya objetivos claros próximos y a partir de ello hacer todo un trabajo en conjunto. Muchísimas gracias. Les agradezco su presencia y su entrega. Gracias. Una de la tarde con 26 minutos, continuando con nuestra programación, hemos podido seguir pues esta mesa de trabajo de la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz en cuanto a la situación de la lengua y cultura peruana. Yo me despido por la tarde, más tarde va a estar con ustedes Elsa Inés Iturriaga Sendoya para llevarles a todos ustedes agenda parlamentaria. Nos vemos más adelante, siga con la programación.